Una camioneta Toyota gris, las luces encendidas, las puertas abiertas de par en par. Sobre la calle Emiliano Zapata, en el barrio Cuarto de Cosoleacaque, dos cuerpos boca abajo sobre el pavimento todavía caliente de la noche tropical. Una blusa beige, un vestido rojo, madre e hija. Comerciantes del mercado Rafael Hernández Ochoa. Y a 850 kilómetros de ahí, en un puesto de mando encriptado de la Ciudad de México, un hombre ve esa misma imagen en una pantalla y no parpadea. Marca un círculo rojo sobre un mapa del sur de Veracruz. Dice dos palabras. Y se desata todo. Esta imagen tiene 72 horas de historia detrás. Y cada hora cuenta una parte distinta. Para entender lo que vas a ver, necesitas retroceder al inicio. 72 horas antes de esa camioneta abandonada, Omar García Harfuch recibió un reporte que cambió todo. Lo que vas a escuchar es la reconstrucción, hora por hora, de cómo el cerco se cerró sobre los asesinos de Ana Lilia González Mateos, de 42 años, y de Yalina Cristal Lezama González, de 25. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Esto no fue un feminicidio aislado. Fue la pieza visible de una operación de extorsión que llevaba meses gestándose. Y Harfuch ya tenía nombres. Era viernes por la tarde. Cosoleacaque seguía siendo Cosoleacaque. El calor pegajoso del sur de Veracruz, el olor a diésel de los tráileres saliendo del transísmico, el ruido de los puestos cerrando en el mercado municipal. Nada fuera de lo normal. En algún punto de la Ciudad de México, sobre el escritorio de Harfuch, aterrizó una carpeta delgada. 3 páginas. Un nombre operativo. Un mapa con 3 puntos marcados en el mercado Rafael Hernández Ochoa. Y una grabación de audio de 47 segundos, interceptada 4 días antes por la Unidad de Inteligencia Financiera. En esa grabación se escuchaba una voz masculina mencionar 2 apellidos, González Mateos, Lezama González, y una frase corta, esas 2 ya no van a pagar, hay que poner el ejemplo. 72 horas antes de esa camioneta abandonada, los asesinos de Ana Lilia y Yalina Cristal todavía dormían tranquilos en sus casas. No sabían que su voz ya estaba en un servidor encriptado del Centro de Mando Federal. No sabían que un analista en Ciudad de México ya había cruzado esa voz con 3 grabaciones anteriores, todas vinculadas a una red de cobro de cuotas en mercados del sur del estado. Y no sabían lo más importante. No sabían que Harfuch ya tenía la ubicación aproximada de la casa de seguridad donde se gestaba el operativo contra las 2 comerciantes. Harfuch no ordenó vigilancia visible. No ordenó patrullajes. No hizo una sola llamada desde un teléfono que pudiera ser interceptado. Solo leyó el reporte. Trazó un círculo de 12 kilómetros sobre el mapa del barrio Cuarto y dijo 2 palabras a su equipo más cercano. Preparen todo. El reloj empezó a correr en ese momento, y los asesinos de Ana Lilia y de Yalina no escucharon el tic-tac. Estaban demasiado ocupados planeando lo que harían el domingo en la tarde. Lo que ellos no sabían, lo que nadie fuera de un círculo de 9 personas sabía, era que la red de la que formaban parte ya estaba bajo seguimiento desde marzo. Eran cobradores, operadores, soldados desechables de un esquema mucho más grande que ellos. Un esquema que llevaba meses asfixiando a los comerciantes del mercado municipal con cuotas de 4,000 pesos semanales por local. Ana Lilia y Yalina tenían un local de abarrotes. Habían dejado de pagar 3 semanas antes. 48 horas antes de la camioneta gris, la maquinaria empezó a moverse en silencio absoluto. 2 aeronaves no tripuladas se posicionaron a 1,200 metros de altura sobre el sur de Cosoleacaque. Invisibles a simple vista, pero con resolución suficiente para leer una placa vehicular y para identificar el rostro de cualquier persona que entrara o saliera de 3 domicilios marcados como objetivos prioritarios. Una colonia al norte. 2 puntos sobre la carretera transísmica. A 48 horas del momento final, el cerco tenía un radio de 15 kilómetros. Los asesinos estaban dentro. En paralelo, 64 elementos de la Guardia Nacional fueron movilizados desde Coatzacoalcos y Acayucan. Llegaron en vehículos sin rotular, sin sirenas, sin luces intermitentes, sin uniforme visible. Algunos en ropa civil, otros disfrazados de personal de mantenimiento de la red eléctrica. Tomaron posiciones en hoteles modestos, en pensiones, en una bodega rentada con 3 días de anticipación a nombre de una empresa fantasma. Los inhibidores de señal preposicionados pero no activados.
esperando la orden, cada uno calibrado para neutralizar telefonía celular, walkie-talkies de banda comercial y comunicación satelital de baja órbita en un perímetro de 800 metros. La unidad de inteligencia financiera, mientras tanto, había rastreado los movimientos bancarios de los 3 objetivos durante las últimas 3 semanas. Depósitos en efectivo, retiros en cajeros automáticos del Banco Azteca cercanos al mercado, pagos con tarjeta en gasolineras de la Transísmica. Cada compra dejaba una huella. Cada huella confirmaba una rutina. A 48 horas del operativo, Harfuch ya sabía a qué hora desayunaba cada uno, qué marca de cigarros fumaban, qué bar visitaban los sábados, cuál de los 3 conducía la camioneta Toyota gris que más tarde aparecería sobre la calle Emiliano Zapata. Los drones llevaban ya 11 horas sobrevolando. Los asesinos no levantaron la vista ni una sola vez. Cada hora que pasaba, el espacio de escape se reducía, y ellos no lo sabían. En la Ciudad de México, Harfuch revisó el último parte de posicionamiento a las 11 de la noche del viernes. Líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo. 4 pantallas activas simultáneamente. Un mapa térmico que pintaba en amarillo y naranja cada firma de calor dentro de las propiedades vigiladas. No estuvo en Cozoleacaque esa noche. No necesitaba estar. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No requiere estar en el punto de acción para estar en control absoluto de cada decisión que importa. Y a 48 horas del momento final, ya había tomado la decisión más importante. Esperar. Dejar que los objetivos se movieran. Dejar que se delataran ellos solos. Porque la información que faltaba, el lugar exacto donde ejecutarían su próximo cobro, no la iba a entregar la inteligencia técnica. La iban a entregar ellos mismos cuando salieran a la calle. Domingo, madrugada. Mientras a 3 kilómetros de su casa de seguridad, un equipo de 40 elementos revisaba su armamento por última vez, el principal sospechoso del operativo contra Ana Lilia y Yalina Cristal dormía profundamente. Su segundo en el mando se levantó al baño 2 veces durante la noche. El dron térmico lo confirmó. No sospechaba absolutamente nada. A 24 horas de que la camioneta Toyota gris frenara sobre la calle Emiliano Zapata, los asesinos hicieron exactamente lo que hacen los domingos. Desayunaron en una fonda sobre el Transísmico. Pidieron huevos rancheros y café cargado. Pagaron en efectivo. Se rieron de algo que dijo el cocinero. Cozoleacaque a esa hora todavía amanecía con el ruido de los primeros puestos de mercado y el olor a humo de carbón de las taquerías de la madrugada. Una ciudad del sur que aprendió a dormir con un ojo abierto. Porque en los últimos 4 años, la frontera entre Veracruz y Tabasco ha enterrado a más mujeres de las que los registros reconocen. Mientras los asesinos desayunaban, a 850 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Harfuch recibía un reporte breve. 4 palabras. Sujetos en movimiento. Confirmados. No respondió. Mientras uno de los sospechosos encendía su tercer cigarro de la mañana en el estacionamiento de la fonda, un dron térmico confirmaba que la camioneta Toyota gris seguía estacionada exactamente donde la habían dejado la noche anterior, frente a una bodega abandonada en las afueras del barrio Cuarto. A las 4 de la tarde del domingo, los 3 se reunieron en esa bodega. Era una construcción de tabique sin pintar, techo de lámina, sin ventanas. Adentro hacía un calor sofocante, pero adentro también estaban Ana Lilia González Mateos y Yalina Cristal Lezama González. Las habían levantado 2 horas antes, a la salida del mercado. Lo que los asesinos no sabían era que esa bodega también estaba vigilada, que cada uno de sus movimientos dentro de la propiedad estaba siendo registrado por una cámara térmica desde un dron a 1200 metros sobre sus cabezas. Harfuch recibió el último reporte de posicionamiento a las 6 de la tarde. Todo estaba donde debía estar, incluyendo a los objetivos, incluyendo a las víctimas. Y aquí viene la parte más difícil de contar. A las 6:10 de la tarde del domingo, Harfuch autorizó la fase final del operativo. Desde ese momento, cada pieza se movió en una sola dirección. No preguntó si los equipos estaban listos. Ya sabía que lo estaban. La orden fue una sola línea sobre un canal encriptado. Adelante con el plan B. El plan B era el de captura en flagrancia durante el traslado de las víctimas. Porque la información de inteligencia indicaba que los asesinos no ejecutarían en la bodega. La ejecución ocurriría en otro punto.
El traslado era la ventana. Hubo un momento, uno solo, en el que los asesinos pudieron haber escapado. Fue a las 8:22 de la noche. Uno de ellos salió a la puerta de la bodega y miró hacia el sur, hacia donde estaba estacionada una camioneta no rotulada de la Guardia Nacional a 340 metros de distancia. La miró durante 6 segundos y volvió a entrar. Si hubiera caminado en esa dirección, habría descubierto el primer anillo del cerco. Habría podido huir en sentido contrario. Habría tenido aproximadamente 11 minutos de ventaja antes de que se cerraran las salidas hacia la carretera transísmica. Pero no lo hizo, porque no sabía que existía esa opción. A 6 horas del momento final, los asesinos todavía creían que controlaban la situación, que la bodega era segura, que nadie los buscaba, que esa noche pondrían el ejemplo. Esas fueron sus palabras exactas en la grabación interceptada. Y al día siguiente, cobrarían el silencio del resto de los comerciantes del mercado. Mientras los asesinos terminaban de planear el lugar donde abandonarían los cuerpos, los equipos federales en tierra completaban el despliegue del segundo anillo de contención. 4 vehículos blindados Sandcat tomaron posiciones cerradas sobre la carretera transísmica. Un helicóptero Bell 412 de la Guardia Nacional se mantuvo en stand-by en la base aérea de Minatitlán, a 23 kilómetros de distancia, motores en caliente, lista de tripulación abordada desde las 5 de la tarde. El reloj pasó de horas a minutos, y los minutos empezaron a pesar. A las 9:04, la camioneta Toyota gris salió de la bodega abandonada. Adentro iban los 3 asesinos, y atrás, sobre la caja, envueltas en una lona, los cuerpos ya sin vida de Ana Lilia González Mateos y de Yalina Cristal Lezama González. Lo que los asesinos no sabían era que el dron térmico los siguió durante cada metro del recorrido. 9:15. La camioneta Toyota gris avanza por la carretera transísmica rumbo al barrio Cuarto. 9:20. El primer equipo de asalto toma posición sobre la calle Vicente Guerrero. 10 elementos. Visión nocturna activada. 9:23. El segundo equipo cierra el flanco norte sobre la avenida Emiliano Zapata. 12 elementos. Inhibidores armados pero todavía no activados. 9:26. El dron térmico confirma. 3 sujetos dentro de la cabina. 2 firmas de calor descendiendo en la caja trasera. Calor residual, ya no vital. 9:29. Helicóptero Bell 412 despega de Minatitlán. Tiempo estimado de arribo a la zona de operación, 8 minutos con 40 segundos. 9:30. La camioneta gira sobre Emiliano Zapata. Reduce velocidad. Adentro la cabina, los 3 sujetos discuten algo. El audio direccional captado por el dron registra risas. Afuera, 47 elementos en posición. 4 anillos de contención. 2 helicópteros en stand-by. Vehículos blindados con motores apagados sobre los callejones laterales para no delatar presencia. Visión nocturna a través de los retículos. Nadie habla. Nadie respira fuerte. Adentro de la cabina, los asesinos suben el volumen de un corrido tumbado. Uno enciende otro cigarro. Otro se ríe. A 90 minutos del momento final, Harfuch escuchó la confirmación en un canal encriptado en su puesto de mando de la Ciudad de México. Una sola palabra. «Listo», respondió con otra. «Esperen, esperen», porque la orden no era detener la camioneta antes del arrojo. La orden era documentar el arrojo, capturar en flagrancia, tener todo grabado, para que ningún abogado, ningún cobrador de favores, ningún defensor pagado pudiera negociar nada después. Harfuch no quería un detenido, quería un caso cerrado. 11 minutos. La camioneta Toyota gris cruza el segundo puente peatonal de la calle Emiliano Zapata. 10 minutos. Reduce velocidad. Las luces traseras se encienden y se apagan 2 veces. Señala hacia un segundo vehículo que la sigue a 60 metros. T9 minutos. El dron térmico marca la posición del segundo vehículo. Una camioneta blanca sin placas visibles. 3 tripulantes. T8 minutos. El equipo de asalto del flanco sur recibe la coordenada exacta del segundo vehículo. Cambio de objetivo. Ahora son 2 camionetas, 6 sujetos en total. T7 minutos. Los inhibidores de señal se activan. Todos los teléfonos celulares en un perímetro de 800 metros, muertos. Toda la comunicación radial de banda comercial, cortada. T6 minutos. La camioneta gris se detiene en seco. La puerta trasera se abre.
T5 minutos. Los dos cuerpos caen al pavimento desde la caja trasera. La operación de arrojo dura 3 segundos exactos. T4 minutos. La Toyota gris acelera y avanza 180 metros más adelante. Se detiene. Las puertas se abren. Los tres sujetos descienden y corren hacia la camioneta blanca que los espera. T3 minutos. El helicóptero Bell 412 entra al perímetro. Luz táctica abajo, encegueciendo a los sujetos. El sonido de las aspas llega antes que la luz. T2 minutos. Los vehículos blindados Sandcat cierran las dos únicas salidas, norte y sur de Emiliano Zapata. T1 minuto. El equipo de tierra avanza los últimos 50 metros a pie. Visión nocturna, sin linternas, sin gritos. T30 segundos. La camioneta blanca intenta arrancar. Un Sandcat la embiste de costado. La camioneta se detiene. T10 segundos. T0. Vidrios reventados. La luz táctica del helicóptero ilumina la escena. Los 6 sujetos quedan boca abajo en el asfalto en menos de 12 segundos. 3 armas largas decomisadas, 2 armas cortas, un teléfono encendido todavía mostrando el chat donde minutos antes habían escrito «Ya está hecho». Ningún herido entre los elementos federales, ningún disparo desde el lado federal. Los 6 sujetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público en el lugar. Fueron informados de sus derechos constitucionales bajo cadena de custodia federal a las 9:46 de la noche. Y en la calle Emiliano Zapata, a 180 metros del punto de captura, los cuerpos de Ana Lilia González Mateos y de Yalina Cristal Lezama González seguían ahí, vestidos, una con blusa beige, la otra con vestido rojo. Sobre el pavimento todavía caliente de la noche tropical. 72 horas de inteligencia, 90 minutos de posicionamiento, 11 minutos de ejecución, 4 minutos con 40 segundos de operación. Una sola transmisión sobre el canal encriptado hacia el puesto de mando de la Ciudad de México. Amenaza neutralizada, 0 bajas federales, 6 detenidos. Cuando las luces se encendieron, el inventario comenzó. Dentro de la camioneta Toyota gris, abandonada con las luces encendidas a 180 metros del punto de los cuerpos, los peritos encontraron lo siguiente. 3 teléfonos celulares de prepago, un fajo de 14,000 pesos en efectivo, billetes de 500. 2 credenciales falsas con la fotografía del conductor, pero con nombres distintos. Una libreta negra de pasta dura. Y un papel doblado en 4, escondido en la visera del copiloto. Ese papel doblado en 4 era una hoja arrancada de un cuaderno cuadriculado. En ella, escritos con bolígrafo azul, aparecían 18 nombres, cada uno con una cantidad al lado. 4,000, 4,000, 4,000. La cuota semanal de extorsión para los locales del mercado Rafael Hernández Ochoa. En la posición 14 de la lista, 2 nombres tenían una palabra escrita a un lado, tachados con una X. Pendiente. González Mateos. Lezama González. Quiero que te detengas un momento en eso. 2 comerciantes del sur de Veracruz. 2 mujeres que vendían abarrotes en el mercado municipal. Su sentencia de muerte cabía en una sola palabra escrita en una hoja de cuaderno cuadriculado. Pendiente. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Harfuch emitió su declaración desde la Ciudad de México, sin conferencia de prensa, sin micrófono. Un comunicado directo, sin adjetivos. 2 oraciones. Esta detención no resuelve el feminicidio de Ana Lilia y de Yalina. Resuelve una pieza. La red completa será desmantelada. No dijo los sospechosos, dijo esta detención. La diferencia no es semántica. Dijo una pieza. Lo que significa que hay otras piezas. Y lo que significa que ya tiene mapeadas las siguientes. Los 6 detenidos están en custodia federal. Pero hay otro reloj corriendo. Y este reloj tiene nombre. Le dicen el cobrador. Es el operador financiero que organizó el cobro de cuotas en 5 mercados del sur de Veracruz durante los últimos 14 meses. Es quien decidía qué nombres pasaban de la lista común a la lista de pendientes. Es quien firmó, con una sola palabra escrita en un papel de cuaderno, la sentencia de Ana Lilia y de Yalina Cristal. Harfuch sabe dónde está. La pregunta no es si lo va a encontrar. La pregunta es ¿cuándo? Ese reloj ya pasó de semanas a días, y ese reloj no se va a detener hasta que cada nombre de esa lista de 18 esté protegido, y hasta que cada local del mercado Rafael Hernández Ochoa
pueda volver a abrir sus puertas sin pagar 4,000 pesos semanales por el derecho de seguir vivos. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuántos cobradores como El Cobrador crees que operan en este momento en el sur de Veracruz? Esa cifra es exactamente lo que el equipo de Harfuch está tratando de determinar. Regresa por un momento a la imagen del inicio. Una camioneta Toyota gris, las luces encendidas, las puertas abiertas de par en par. Sobre la calle Emiliano Zapata, en el barrio Cuarto de Cozoleacaque, dos cuerpos boca abajo sobre el pavimento todavía caliente de la noche tropical. Una blusa beige, un vestido rojo, madre e hija. Ahora sabes lo que hay detrás de esa imagen. 72 horas de inteligencia silenciosa, 47 elementos en posición, 15 kilómetros de cerco invisible, un papel doblado en 4 con 18 nombres y una palabra. Un solo resultado. La historia no terminó en Cozoleacaque. Apenas encontró su siguiente capítulo. Y el próximo reloj ya está corriendo.